Hola gente bonita, los saludo, mi nombre es Alejandra, deseo de todo corazón que estén pasando un bonito y bendecido día. Los invito a que se queden en mi canal, a que se suscriban y que me acompañen hasta el final. Espero que este video sea de bendición para tu vida, ya que lo hago de todo corazón. Hoy quiero contarles un poquito acerca de mi vida, acerca de quién soy y de cómo es que conocí al Señor Jesucristo. Cómo es que la luz de nuestro Señor iluminó y cambió mi vida para siempre. Como ya lo dije, mi nombre es Alejandra, soy del estado de Michoacán, soy mamá de 3 hijos, una de 20, de 18 y 4 añitos de edad. En la actualidad tengo 5 años felizmente casada, pero en el pasado no fue así. Fui mamá soltera por 10 largos años. A la edad de 17 años tomé la decisión de irme a vivir con una persona a quien yo decía amar y de igual manera él decía amarme a mí. Era una persona que me llevaba 12 años de diferencia y aún así yo acepté irme a vivir con él. Obviamente mis padres siempre estuvieron en desacuerdo, jamás aprobaron esa relación. Consejos me daban de día y consejos me daban de noche, pero jamás los escuché, no me interesaba. Siempre creí tener la razón y siempre creí que mis padres estaban equivocados. Tomé la decisión, me fui a vivir con esa persona, conviví con él 9 años y de esa relación nacieron mis 2 primeras hijas. A lo largo de esos 9 años de convivir con él, debo decir, jamás tuve ninguna necesidad económica, ni mis hijas ni yo, nunca pasamos ningún tipo de carencias económicamente, siempre estuvimos muy bien, pero la relación se fue deteriorando, cada vez había mucho más maltrato psicológico hacia mí. Las niñas siempre fueron unas niñas consentidas de parte de él, jamás hubo gritos, jamás hubo golpes, pero la relación conmigo iba de mal en peor, hasta que un día yo tomé la decisión de dar por terminada esa relación, aún con el dolor de que mis hijas se quedarían sin su papá. Tuve que tomar una decisión de las más importantes que he tomado, que fue separarme de esta persona. Yo jamás había trabajado, él me dejó muy claro que si me separaba de él no me iba a pasar un solo centavo, ni para las niñas ni para mí, y así fue. Yo tuve que buscar un trabajo cuando jamás en la vida había trabajado. Yo para ese tiempo no conocía del Señor Jesucristo, pero muy dentro de mí yo clamaba a Dios y yo le decía, Señor, si tú existes, ayúdame a salir de estas necesidades. Tú sabes lo que mis hijas y yo estamos atravesando, ayúdame por favor. Pasado el tiempo, a la niña más grande y a mí nos dio una depresión que arrastró la vida de mis hijas y la mía durante 2 largos años. En ese tiempo de depresión, yo no sé cuántas de ustedes han atravesado un momento así, pero se los resumo muy breve y de la siguiente manera. Una persona con depresión es una persona que está muerta en vida. Yo solamente existía, pero no vivía. Trabajaba porque tenía que pagar la renta de mi casa y el sustento de mis hijas, pero esos 2 años yo estaba ausente de todo lo que pasaba. Fue lo peor que he tenido que pasar, ya que estás viva, pero al mismo tiempo estás muerta. Muchas veces llegué a pensar que de esa depresión me iba a morir. Y conforme las terapias avanzaban, que yo empezaba apenas a tener ánimo siquiera de abrir los ojos, siquiera de respirar, siquiera de ver a mis hijas fueron las que siempre me alentaron a salir adelante. Ellas eran muy pequeñitas, tenía una de 2 y una de 5 años. Pasados 2 años y conforme las terapias iban avanzando, mi cuerpo y mi mente físicamente iban cada vez mejor.
pero dentro de mí yo tenía un vacío muy grande. Mi vida espiritual para ese tiempo pues yo no la conocía, yo no sabía nada de lo espiritual, pero sí sentía una gran soledad, un gran vacío. Nada me llenaba, nada me conformaba, por muy bonito, por muy caro que fuera. Nada yo sentía que me daba la saciedad que yo estaba buscando. Y a partir de ahí comencé a buscar en iglesias, comencé a buscar en algunos grupos de autoayuda, pero no recibí lo que yo buscaba, hasta que un día alguien vino, me presentó al Señor Jesucristo y a partir de ese momento mi vida cambió. Aunque debo decir, en un momento no aceptaba que solamente fuera Jesús, no aceptaba las creencias que yo había traído conmigo desde niña. No aceptaba que lo que mis padres desde niña a mí me habían enseñado, ahora alguien viniera y me dijera que estaba equivocada. Pero sí veía mi vida, sí veía lo que el pecado había hecho en mi vida, sí veía todas las consecuencias del pecado que yo venía arrastrando. Ya no nada más era yo, ahora también eran mis hijas las que tenían que pagar por algo que ellas jamás habían hecho. Para ese tiempo yo ya comprendía el precio tan grande que se paga por la desobediencia. Y yo solita comencé, después de que las personas me hablaban y me decían lo que Dios había hecho por mí en esa cruz, un día tomé la decisión de empezar a leer una Biblia que en mi casa había. Yo desde niña siempre veía que mi papá tenía Biblias, pero jamás las había abierto. Yo creí que la Biblia era un libro de historia, cosas que habían pasado, pero que ya no aplicaban para mí en la actualidad. Pero decidí empezar a leerla, empezar a conocerla, y yo recuerdo muy bien que yo leí la historia de Baal y de Elías, y esa historia cambió la manera en cómo yo pensaba, cambió mi vida, y a partir de ese momento dejé de rezar, dejé de pedirle a cualquier virgen, a cualquier santo, y yo solamente volteaba mis ojos hacia arriba y yo le decía: Señor, si tú eres ese Dios y si tú eres real, ayúdame, muéstrate, quiero conocerte, quiero saber que tú eres ese Dios, ese Cristo que vino a morir y a pagar por todos mis pecados. Así pasó algún tiempo. Yo en mi casa leía mi Biblia en mis ratos libres, pero aún yo no había ido a una iglesia cristiana. Y cuando el momento de ir a una iglesia llegó, mi papá me llevó por primera vez, y recuerdo muy bien que era un servicio para jóvenes, y sí nos dejaron pasar. Entramos y había muy poquitas personas ahí dentro. Estaba un grupo tocando alabanzas y yo jamás había escuchado ni que tocaban ni que cantaban. Nos acomodamos en una banca y aun cuando yo no sabía lo que los hermanos tocaban, recuerdo que a los 2-3 minutos de haber entrado solamente cerré mis ojos, y a partir de ese momento solamente pude llorar. Llorar, llorar, llorar y llorar. Yo pienso que fácil duré llorando las 2 horas que el servicio duró. Solamente lloraba, sosollaba, pero no podía hablar. Mi papá volteaba, me veía y yo solamente podía abrazar a mis hijas y decía: gracias Dios, porque yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tú eres el Dios al que yo he buscado, el que yo he clamado en esos momentos de angustia, de soledad, de tanta tristeza. Si es que alguna de ustedes que me esté escuchando y que está viendo este video es mamá soltera, sabe de lo que yo le estoy hablando. Es una de las tareas más difíciles a las que muchas mamás nos hemos enfrentado, y sentimos que se nos parte el alma de tener que salir adelante con esos pequeñitos que venimos arrastrando, que no tienen culpa de nada de lo que estamos pasando. Yo soy una persona que viene de un mundo muy difícil a causa de su propia desobediencia. A partir de ese día, mi vida comenzó a tener sentido. Comencé a tener paz, comencé a ver la vida de una manera muy distinta, un cambio en mí como jamás pensé que me llegaría a pasar. Y por fin, ese vacío que siempre me acompañaba donde quiera que yo estaba, comenzó a llenarse. Me sentía llena, me sentía satisfecha, podía sonreír, podía vivir. Sentía cómo al respirar el aire por fin entraba a mis pulmones, me sentía viva.
Dice la palabra de Dios en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Cuántas veces nos afanamos buscando en el mundo lo que jamás vamos a encontrar? Muchas veces traemos con nosotros amarguras, decepciones, frustraciones, unos vacíos que nunca ni el dinero, ni los vicios, ni nada que en este mundo hay lo van a poder llenar. Únicamente la presencia de Dios. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto que yo te comparto el día de hoy es una pequeña parte de lo que Dios ha hecho en mi vida, de mi conversión, de cómo fue que yo conocí al Señor Jesucristo. Tuve que pasar por la peor de las tormentas, por la peor de las angustias, por la peor de las aflicciones, pero muchas veces o siempre el enemigo nos quiere tener así. Satanás nos quiere ver derrotados, nos quiere ver que caigamos en lo más bajo y todavía que nos tiene ahí pisotearnos. Pero hoy te quiero decir, si tú hoy estás atravesando por tormentas igual que las que yo pasé, por vicios, por enfermedades, por aflicciones, por dolores, si tú sientes que para tu vida no hay esperanza, yo hoy te quiero decir que Cristo Jesús es la respuesta a todos tus problemas. Llámese como se llame, la mano de Dios aún no se ha cortado para salvarnos, para levantarnos, para restaurarnos y lo más importante, para darnos vida eterna. Esa vida eterna que muchas personas en este mundo ignoran, que no creen que puede haber después de que partamos de este mundo. Pero yo te quiero decir, agárrate fuerte de las promesas de Dios, confía en Él. En ninguna otra parte vamos a estar mejor que en su presencia, que bajo su amparo, que bajo el brazo poderoso de Cristo Jesús. Hoy yo te invito a que tú clames desde el fondo de tu corazón con todas tus fuerzas, que te humilles delante de Él y Él se va a hacer presente en tu vida así como lo hizo conmigo. De todo corazón deseo que este video haya sido de bendición a tu vida, que alguna palabra se quede guardada en tu corazón y que pronto, si es que te están hablando de Cristo Jesús, puedas recibirlo y si es que no, también tú pongas la mirada en Él. Yo por mi parte hoy me despido, les doy las gracias por haberme acompañado, las espero en un siguiente video. Si es primera vez que viste uno de mis videos, te invito a que te suscribas y seas parte de esta familia que recién comienza. Espero y deseo de todo corazón volvernos a ver pronto. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes y nos vemos en una siguiente ocasión.